Sí. M3, se le pide al paciente que haga una flexión plantar de pies y igual acompañado con una inversión. Ya. ¿Algo más? O sea, se le pide en esta posición porque Ya. sentado, por gravedad, los pies ya van hacia abajo. Ya. ¿Y esto? ¿Alguna otra cosita más? ¿No? Ya. Si lo supera, M4, M5. Es que no, era acá. Era así. Ya. Ahí sí. Sí, sí. Se me había olvidado. Era por, así, porque al estar en flexión de rodilla 90 grados, inhibimos la función del gasto medio. Ya. Y bueno, después la presión, o sea, la carga, ¿Dónde se hace la carga? ¿Dónde haría la carga? en la cabeza de los metatarsianos. ¿Por qué? ¿En todas? De la segunda a la cuarta. ¿Por qué? Porque en esos son los orígenes, o sea, los puntos de inserción. Ya. ¿Hacia dónde se dirige la carga? Hacia abajo y hacia lateral. Ya. Ya la base. Ya. Ese sería M4 y ya después M5 con mayor fuerza. ¿No? Ya. Si no supera M3. A M2. A 90 grados igual Ya. y hace la flexión plantar y inversión. Y inversión. No, porque no puede parece. Hace la inversión. No puede. ¿Puedo cambiar de paciente? Ya. Ahí debería ser levantar un poco el tobillo. Ya. Ahí está. Y al pie contrario, a la inversión. Ya. 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 M0, M1. No, espérate. Ya. Ya, sí, ponte ahí, para acá, para acá. Ahí tendría que buscar el tendón porque el músculo no se va a ser más difícil Ya. y ver si es que tiene contracción. Y ahí ya le miento, profe, si le digo, no, acá tengo el músculo porque no lo tengo. Comprendo. Ya. ¿En dónde colocar el dedo entonces? Por la parte posterior del cóndilo. O sea, del mayor. ¿Cuál? Del mayor interno. ¿Mm? Del mayor externo. ¿Externo? Ya, eso me da a preguntar lo siguiente. ¿Por dónde pasa el tibial posterior? ¿Ah? No, por el. No, por posterior. ¿Dónde? ¿Por dónde pasa? Por posterior. ¿Posterior del mayor externo? Por lateral de la ¿Dónde? Sí, por posterior del mayor externo. A ver, apunte. No. Está en el mayor peroneo. Sí, No, usted está en el mayor peroneo. Pero no, ahí no está. Es como por encima. Como dijo el compañero, papi, niño,
Es mayor interno. Ah, bueno. Pasa por acá. Bueno, ahí sí. Retromolecular interno. Ahí. Ahí. Sí, está por el otro lado. Sí. Entonces, Pero va por detrás. sí, el interno. Ya. Muchas veces pasa eso en el práctico, que ustedes dicen algo porque escuché externo interno, después de que el interno, sí, pero en el paciente, bueno, Sí. bastante perdidos. ¿Ya? A ver. Y tiene que Continuando. Ya. ¿Cómo harían el test dinámico? Ya. Lo mismo. ¿O qué test directo tendría que hacer este paciente? Si estoy en el tibial posterior. Ya, el dinámico. Yo no. Bueno, aún primero. Bueno, la carga en la cabeza de los metatarsianos hace el movimiento completo, ¿sí? Ya. Para ver dónde se encuentra la debilidad. En caso que tuviera la debilidad, o sea, al comienzo, se le ejerce la carrera. Ya. En este caso, como estoy hablando de un solo músculo, ¿qué test le harían directamente? Como una prueba especial, ¿sí? ¿No? ¿Qué test de ruptura le harían? Es el de apretar harta carga para ver si me duele el músculo. El dinámico es casi, sí, está muy bonito. Y el de ruptura es casi, la ruptura del músculo. Una presión. Otra la inquietud después de la No sé. ahí lo mismo, ahí. Tibial posterior, ¿qué músculo es? Mono multi. El tibial posterior, Bueno, no. no, hombre, mono se pasa por el tobillo. No pasa por los tobillos. ¿Verdad? ¿O no? Multi. Aunque sí, porque pasa por la. Pasa por la- Sí, pasa por la. Bastante articulación. Siempre Sí, sí, digo, Sí, porque pasa por todas las articulaciones que hay en Sí. Ya, entonces, si es un músculo multiarticular, ¿cómo harían el test de ruptura? a la mitad de la. Normalmente este práctico lo que se hace es en articular le sale un movimiento a medir y en muscular le sale tipo de M y también ruptura o dinámica. ¿Ya? Ruptura multi, ruptura mono. ¿Ya? Bueno, sí. Muy tiempo saltado, se está muy bien. Entonces, ¿cómo sería el test de ruptura para este músculo que es multiarticular? Ah, sí. En el medio del rango de movimiento. Ya, entonces, ¿Qué te da buena impresión? Así como. Y ahí lo ejerce la posición. La impresión. ya. En este caso solamente estaba viendo la parte procedimental, pero en el práctico, en la parte verbal, usted tiene que escribirme la posición del paciente, la posición del segmento, dónde realiza la carga, los movimientos que se Ah, hacen. ¿Cómo Ya. es eso? Paciente de cúbito crono, Perfecto. el evaluador ipsilateral, con la mano. La palma. Bueno, con una mano se Estabiliza. estabiliza la articulación, con la contraria se ejerce una carga en la cabeza de los metatarsianos, el segundo al cuarto, Ya. y la carga se ejerce a la mitad de la. ¿Cómo está haciendo? Ah, bueno. El segmento se encuentra con una rotación, o sea, con una flexión de 90 grados de rodilla Ya. y bueno, el pie en posición neutra. Ya. Y la presión, o sea, la resistencia se le ejerce a la mitad del rango de movimiento. No al principio y no al final. Ya. Bien. Por ahí va. Bien. ¿Dudas o consultas? Ya. El único detalle acá es que, a ver, el músculo en sí, ¿cuál es la función principal? Del perón. Desde la pierna, el tibial posterior. El movimiento.
función, eso, La de la. la del arco plantar. Sí. La pregunta está, ¿en qué punto este músculo debería soportar todo eso? ¿En qué momento se ve si es que este músculo es competente o no es competente para esa función? Al estar en hiperestación, Más todavía. Caminando. Al momento de la marcha. ¿En la marcha? ¿Momento de la marcha? ¿En qué parte? de la carga. No, en la carga plantar. No, pero ¿en qué fase? En ¿Por qué es su fase? Uno, dos, tres, como en La apoyo. la de apoyo, ¿no? No, fase 1, ¿el número? ¿O el número? No sé si la fase. O la de balanceo, ¿cuál puede ser? A ver, apoyo o balanceo. No, balanceo. Yo digo que balanceo. Apoyo no. Está en función. Está bien. Mi compañera ahí. Sí, balanceo. Porque está Con el tema de la que me cuesta de la casa. Sí, porque se puede ver el plantar. Así que desaparece. Se perdieron. ¿En la fase de apoyo? ¿O en la fase de apoyo? Apoyo medio. ¿Por qué? Porque en la fase de apoyo medio cargo todo el peso hacia ese músculo, entre comillas. ¿Dónde está? No tengo buena estabilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí. A ver, las pruebas musculares a veces para mí y para varios colegas no se entiende muy bien porque si uno va a, por ejemplo, el tríceps sural, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el tríceps sural? Según lo que dice Daniels, el músculo tiene que ser capaz de movilizar el segmento en el arco completo de movimiento, ¿ya? Para hacer un M3. Entonces, ¿cómo evalúo a este grupo muscular? En posición bípeda o de cúbito plano con una flexión de rodilla 90 grados y que haga flexión plantar. El primero, lo que dijo primero. Lo ideal es que sean los primeros, pero muchas veces se van a encontrar que la evaluación muscular la hacen quitándole la función primordial, que es soportar el peso. Entonces ahí es donde se pierde un poquitito la función normal y la escala de evaluación, ¿ya? El tibial posterior, a pesar de que es un defensor o guardián de la bóveda plantar, el problema aquí el problema aquí es que el tibial anterior no solamente hace flexión plantar, ¿Cómo hace? entonces uno hace una inversión como ustedes dijeron. Entonces, ¿cómo van a evaluar todo eso? ¿Ya? Porque al final están midiendo a otros músculos que son mucho más fuertes para la función en sí. Con la casa. Entonces ahí es donde ustedes tienen que sacar algunos músculos, trataron de sacar los cantronerios, lo hicieron bien, pero siguen pidiendo flexión plantar. Entonces aún te queda el sólido. Sí, por eso mejor así no puedo. Ese es el detalle. Lo que pasa es que eso no está muy bien documentado en los libros. Entonces, para ustedes, video profe, y eso es donde sale de manera general. Daniels y los libros que he ido mostrando no te lo van a evaluar de esa manera. Lo que sí Daniels tiene es que extrañamente el tríceps sural lo evalúa con una carga de rendimiento, es como que se apoya y el paciente tiene que superar cierta cantidad para lo que es el tríceps sural. Pero por ejemplo para el tibial posterior, por sí solo no lo alcanza a evaluar y es más difícil. O sea, habría que ser muy meticuloso para hacer bien la carga en donde ustedes me dicen que se esté insertando el músculo, si no, se va a perder. ¿Ya? Besos chiquillos, por lo menos para mí. ¿Lo para, no? ¿Lo para?
página? La hija de la maestra. ¿Ah? Caju, que es como el que vive en la rutina, explica todo como A ver, mándala. Mándala. Oye, ¿estás viendo el que mandó el profe? ¿Bien? ¿Usted sale 5 del 17? ¿Usted sale 5 del 17? Sí, lo que hice la carrera tuya. Vamos a ver acá. Por lo menos la definición del, o sea, el alcance de la ruptura estaba bastante bueno. ¿Ya? Pero notan que, ¿dónde va la carga? El único problema ahí es que, bueno, Queda mucha inserción. no tanto, sino que, a ver, si uno, el único alcance que se puede hacer bajo un músculo, cuando yo quiero diferenciar un músculo, es llevarlo a la posición intermedia de todos los movimientos que hace. Entonces te queda mucho con la flexión plantar. Y tú me dijiste, pero todos los movimientos. Entonces tienes que llevarlo tanto a la flexión plantar como a la inversión de pie. ¿Ya? Y a la derecha. Entonces ahí, en todo, en esos tres impulsiones intermedias, hay recién hace la ruptura. No solamente flexión plantar, porque ahí están metiendo ya los músculos. ¿Ya? Vamos a ver algo antes de, o sea, vamos a mostrar un panorama. Es solamente un detalle rápido, que me preguntaron. Así. Antes de ver. Cosas que la UIA no entrega. Antes hacía una división entre el término de clases y las últimas evaluaciones. ¿Ya? Ya no lo hace, como que lo dice, aquí terminan las clases y aquí terminan las evaluaciones, no es el segmentado que hago yo, porque lo que nosotros tenemos que hacer con ustedes son 16 semanas de clases. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de semanas, la semana 16 se cumpliría la semana del 24 de junio. Ahí esa sería la última semana de clases, ¿ya? Después de eso, que vienen 2 semanas entre comillas, la primera semana para los ramos que no tienen optativa, que sería en este caso, este es un ramo que no tiene optativas, ¿ya? Yo el quinto práctico, yo lo estoy tomando como optativa, pero no existe optativa, ¿ya? Por eso mismo, hasta el momento, dependiendo de cómo vayan, porque al final casi todo, es que solo mi opción más viable, no la idónea, es que los que estén con azul de todos los prácticos se eximen del último práctico, porque eso da a entender de que todos manejan los 4 ámbitos o las 4 evaluaciones. Así que para que hacer un quinto práctico corroborando entre comillas que les fue bien en todo el semestre. Lo ideal para mí es que las personas el otro ideal es que las personas que tuvieron algún rojo en algún práctico tengan que dar el práctico, porque siempre hago el mismo estúpido ejemplo. Yo sé manejar, pero no sé lo que significa el rojo en el semáforo todavía. Pero todo lo demás lo sé, sé prender el auto, pero no sé qué significa el rojo. Entonces, como que, ¿puedo manejar? Creo que sí.
solamente que no es eso. Lo mismo pasa, si a usted le fue mal, por ejemplo, en el palpatorio, y los demás relativamente bien, yo necesito que por lo menos sepan manejar los ámbitos, todos los ámbitos. Entonces, por eso es que como que necesitan tener un buen manejo de todas esas cosas. En el caso de las personas que tuvieron algún rojo en algún práctico, el práctico, no sé si se lo explico a ustedes, pero alguien me preguntó del práctico, y la idea del último práctico es que de manera escrita o entre comillas verbal, el práctico es un caso clínico en donde usted me tiene que hablar qué estructuras va a ir a palpar, qué medición es la más idónea según la patología del paciente o la lesión del paciente, qué prueba funcional le va a hacer, qué prueba especial le va a hacer y qué mediciones tanto para muscular como articular le va a realizar. Por eso es la vida real, es la vida real. Por eso mismo yo hago casi siempre hago este ejemplo de sacar a las personas que vayan a realizar cuando yo pregunto por algún músculo. Si no lo saben, entonces cuando egresen no saben nada. No, bien, es A eso voy yo, pero si están ahora acá, donde está todo supuestamente todo el manejo. ¿Ya? Y de ahí, por ejemplo, en el primer práctico le fue mal, bien, entonces usted para este práctico me tiene que resolver todo eso lo que le dije recién, pero demostrarme en los prácticos que le fue mal. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si a usted le fue mal en el primer práctico, ya tiene que resolver todo, pero solamente para la parte práctica como tal, hacerme en donde le fue mal. Por ejemplo, si le fue mal en medición, hacerme medición. Ya, capto. Sí, pero tiene que resolver todo de manera escrita o verbal. Ah, pero usted no nos va a dar trabajar, es todo escrito, usted Exacto. nos va a dejar pasar a la práctica. Exacto. Ya, capto. Camilla portátil, no. Lo que pasa es que esos son del centro de alumno. Y camillas portátiles que creo que son de la U, no sé, al frente. Y ¿qué más? Ya. En el otro caso, que algún que haya reprobado, algo similar, solamente que tiene que demostrarme más cosas. ¿Ya? Obviamente que si está en posición de reprobación es porque más de algún práctico lo toma. ¿Ya? ¿Por qué lo quiero hacer entre comillas para los que estén reprobando? Porque va a ser una paja mental pescar todos los prácticos y ver ahí, ya le fue bien en palpatorio, sí, le fue mal en mediciones, ya. Le fue bien en articular, sí, le fue mal en muscular. Entonces tengo que hacer todo ese resumen para cada alumno, pero de los que vayan al práctico, ya. Entonces para que el último práctico usted tiene que hacer todo, pero demostrarme las deficiencias. Pero ¿va a ser excepcional que tenga un rojo en un práctico o si le está dando laboratorio rojo? Depende. Por eso todo depende de cómo vayan las evaluaciones al final. Bueno, no hay una oportunidad para pasar. El detalle está en que, a ver, no sé, todo esto es como un bosquejo. En el peor de los casos, si la gran mayoría está reprobando, ya va a dar lo mismo porque al final tengo que hacer el práctico final sí o sí para los que están reprobando. Si es muy poco los que están reprobando, ya, ahí quizás abra la puerta para las personas que tengan algún rojo pero estén todavía aprobando. ¿Se entiende? Ya, sí. Por ejemplo, si hay 3 personas reprobando, entonces meto a los que están con algún rojo en algún práctico. ¿Se entiende? Pero si veo que más como la mitad están necesitando notas, como que, ok. No, Solamente para no estar haciendo tanta sobrecarga. Dígame. Entonces, ¿y qué fecha está prevista para la recuperación de nota? Por eso es que estoy buscando calma. Calma. Tiene que ser antes, ¿no? Lo ideal es que sí. ¿Sí? Lo ideal es que sí. A ver, unificación de conceptos. Lo digo ahora porque al menos no tenemos clases, lamentablemente. Lo cuento ahora porque igual lo que tengo que hablar con el miércoles y jueves. A ver, hay esta semana que dice unificación de conceptos, que la función que tiene esta semana, ya, más que todo para la parte, no existe una quinta prueba. Son 4 pruebas y 5 pruebas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Para qué se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en esa semana, en esos días? Preparación para ese práctico. ¿Sí? ¿Dónde
dónde está el detalle con esta semana, es que se puede correr esta semana para las últimas evaluaciones. ¿Ya? Por ejemplo, como usted dice, profe, ¿y cuándo va a ser la...? Porque la semana del 17 sería la cuarta prueba y cuarto práctico. ¿Ya? Pero, ¿ya? Como todavía no tengo muy claro el panorama, ¿ya? La recuperación de los que me deben sería la semana del 1 al 5, ¿ya? Y el último práctico, entre comillas, sería la semana del 8 al 12. ¿Dónde está el problema? El gran problema, ¿ya? No sé cómo está el sistema ahora. ¿Por qué? Porque esto no sé si es real o no. Es el programa de asignatura. ¿Qué dice ahí? Aprobación obligatoria para ambos ámbitos, tanto cátedra como laboratorio. Este esquema yo no lo hago, este esquema lo sube el sistema. Entonces, hay que tener cátedra en laboratorio. Claro, a lo que voy yo, es que siempre se ha mandado así porque el nivel de exigencia que necesita o quiere la U es que usted sea capaz de aprobar todo. Pero todos los años siempre hay modificaciones. Entonces, el año pasado también se quedó así, se hizo así, después al final jefatura y los colegas llegamos a un consenso, es como, creo que la tía Ingrid todavía anda con el tema de que los datos obligatorios siempre me dicen eso, como que la Ingrid no, todo lo obliga a todo. No lo cambio. No sé, por eso como que... Pero casi siempre con Julio y Gaby el tema de que no, el cátedra no obligatorio y laboratorio sí, pero por eso mismo que el sistema lo manda así. Esto sale en el sistema. ¿Ya? Pero lo que ha pasado hasta el año pasado es que cátedra no es obligatorio. Yo tengo que volver a preguntar, porque todo lo que tengo que preguntar es como que este año, porque siempre nos dicen, no, este año lo vamos a hacer así, no, pues no me han dicho nada. Dígame. ¿Y lo van a hablar entonces? ¿Sí, como... No voy a preguntar, que a veces hacemos una reunión informal, como que nos encontramos de repente ahí, como que, oye, ¿qué vamos a hacer? Nada, todo como siempre normal. Pero a eso voy. Y lo otro que tienen que entender acá, donde está todo. ¿Ya? ¿Por qué? Ese es uno. El otro problema, entre comillas, para ustedes, no tanto para mí, ¿ya? Es que por calendario yo tengo que tomar evaluaciones hasta el 5 de julio. Julio, hasta el 5 de julio. No sé, Pero casi siempre al final registraduría dice tomen todas las semanas para tomar las evaluaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cerrar acta, tenemos que cerrar todo, tenemos que firmar todo y a nosotros nos piden los que tenemos ramos sin optativa hasta el 5 de julio y los ramos con optativa hasta el 12. Pero muchas veces la registraduría dice no, todo hasta el 12. Entonces, teniendo todas esas fechas, ¿ya? Si la registraduría no da la ventana para llegar hasta el 12, el práctico sería la semana del 1 al 5. ¿Ya? Ahí ya no hay clases, solamente últimas evaluaciones. ¿Ya? Si pasa eso, no sé si es muy recomendable para el público y como les vuelvo a decir, yo la única manera de saberlo es teniendo todas las notas en el sistema como para ver cuánto necesitan, qué tanto les tiene que ir en la última evaluación. ¿Por qué? Porque yo puedo correr la evaluación para la semana del 24, ningún problema. Pero la próxima semana empiezan con el tiro con el otro práctico. Y esta semana sería. También las recuperativas, tanto de cátedra como de laboratorio. La semana del práctico global. Por eso sería el del 1 al 5 de julio. Por eso yo ningún problema, vuelvo a repetir, ningún problema en pasar esta última evaluación para la semana del 24. Pero de ahí la próxima semana aquí lo partiríamos con las personas que estén robando. ¿Por qué lo podría comprar tú, profe, en cuarto? No, lo que pasa es que es una tentativa nomás porque yo sé que estas semanas son bastante críticas porque están rematando la última evaluación. Yo sé que la última semana es hasta pega para ambos lados. O
Porque yo tengo que revisar todo, cerrar todo, las personas que necesiten notas o que quieran revisar sus cosas vienen acá y ahí está todo el esquema. Pero y el detalle es que este no es el único ramo, tengo dos ramos más, así que tengo que estar cerrando varias cosas ahí. Entonces, yo lo voy a ir consultando también porque, así como me dicen, no, igual se podría correr una semana, no tengo idea que tienen esta semana del 10 de junio. O sea, la próxima semana no sé qué tienen. Y después de ahí viene, el 17 viene el último práctico, ¿ya? Y la última prueba. Y de ahí tengo la ventana del 24 para empezar a preparar para el último práctico. Si no, ningún problema en armarlo con el rápido, pero el detalle está en ese esquema. ¿Ya? Bien, es más que todo para que tengamos más o menos claro un poquito el panorama. ¿Ya? ¿Dudas de consulta hasta aquí? No, perfecto. Bien. Y las vacaciones. Sería de 15, entre comillas. Hasta el Si 5. usted le fue bien todos los prácticos, las vacaciones serían a partir del 8. no, del 1 Dos. de julio. Bueno, jodí. Ya, bueno, Hasta el 5, ¿no? El 5 inicio del segundo semestre se hizo la votación. O sea, ahí está todo el tentativo. Ya. Bien, próximo grupo. Oye, Acabas de decir. Ya no vas a tener un otro. No, 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 no. Por ejemplo, la operativa con el práctico. Normalmente no. Lo que pasa es que el práctico número 5 va a depender de la cantidad de gente que llega a ese práctico. Ahí son muchos, pueden dividir en varios días o en un día, porque ahí ya no hay clases, solamente están evaluaciones. Pero si hay muy poca gente, enseñen ustedes, o lo ideal es que esta semana del 1, el lunes yo tome los regulativos de todo. Tengo una pregunta. Me decías, no, pero si uno, ya ejemplo, uno tiene un 3.8 en el práctico en el primero, lo viene a dar, el quinto, se saca un 3.6, puede decir, perfecto, no quiero hacer nota, que es el que tenía el primero, no puede, ya jodido porque ya dio el último práctico, se llama el 3.6. No, porque si venía a dar la última porque de la Sí, no, pero por ejemplo, si es que no está pasando todo, No, pero lo que quiere pasa sacar es esa que, nota. las determinantes, vamos a ver, o exijo que todos hagan el último práctico, Ah, que es lo ideal. sí, bueno. O por eso mismo, entonces no es como que no me mantengo con la nota, no, Esa es va a sumar. ¿Ya si el último práctico reemplaza la peor nota? En vez de sumar una nota más, porque en mi caso, bueno, se la estoy tirando como la verdad. A ver. En mi caso, dar el quinto práctico sería que cada nota me valiera un 20% y me necesitaría más nota que dejando solamente con 4 notas. No sé si se me entiende a lo que voy. Y cambiar la mala nota y colocar esa cosa. No, si eso no se va a hacer si me estaba molestando. Pero que por lo menos yo creo que en varios casos igual tengo una muy buena nota y después tengo notas más o menos promedio o promedios malos. Ya. En caso de dar el quinto práctico me bajaría el porcentaje de validación de esa buena nota. Igual me requeriría más nota en el quinto práctico que... No sé si eso me entiende. Bueno, vamos viendo ahora que todavía tenemos la opción del cuarto. Déjame armar la cabeza. Si tiene el mismo porcentaje, No, no, no entiendo. Ya entendí y eso. No, que lo que pasa es que a ver, ¿dónde está el detalle? Es que hay que ver cómo queda la estructura. Ya. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el quinto práctico se haga sí o sí, entonces tuviese una igual ponderación, todo, 20%. sí. ¿Ya? Sí, 20% cada uno. Como son 5, ya, la sumatoria sería 100%. ¿Dónde está el detalle? La primera estructura es que las personas
personas que no vayan a dar el quinto práctico porque, entre comillas, están aprobando, ¿ya? Se repite el promedio en el último para llenar ese espacio. Ya. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? Que con un promedio de 4.8 y la última nota va a ser un 4.8 para que el promedio se mantenga igual. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente que las personas que tengan que rendir el último práctico, sí o sí, tiene que, el tema, la nota que se en el práctico es la que va a ocupar el quinto espacio. ¿Sí? La otra figura dentro, porque eso ya es un tema netamente dentro del sistema, porque yo no puedo hacer de que usted tiene 5 notas, usted 4 notas. Sí, pues eso. Entonces, no, todos tienen que tener la misma cantidad de notas y uno tiene que saber cómo rellenar. La otra estructura es que yo elimine el quinto práctico, ¿ya? Y ahí considere igual el mismo porcentaje, solamente que para el sistema yo tenga que adecuar las notas para que, ya, con el quinto práctico probaste, sí, ¿cuánto te dio todo el promedio? Un 5 y algo, ah, ya, perfecto. Entonces tengo que colocarte una nota en donde al final el promedio te dio 5 y algo. ¿Se entiende? Ya. Es una figura como, es distinta, pero es como que al final para que cuadre, porque no puedo dejar espacio vacío si que dejo las 5 notas. Sí, pues. Entonces, ahí está el detalle. Dentro de lo que tú me dices, con lo que se tiene que hacer para el sistema, ouch. ¿Ya? Hay que ver bien cómo va a quedar esa figura. Por eso mismo, yo no sé cómo está el panorama todavía, no lo tengo muy claro. Si yo sé de que la gran mayoría está aprobando o cuando no estás reprobando, o sea, estás aprobando, perdón, tu promedio se repite en el último espacio Y así me eximo y no. Exacto. Ya. sería eso. Por eso mismo, yo no sé qué tanto alumno esté pasando, cuánto no puedo ya. Como son pocos los que están en estado de reprobación, el quinto práctico lo voy a hacer con las personas que tienen algún rojo o estén y junto con los que están reprobando. Entonces ahí cuando tenga el quinto práctico, ahí voy a ver en esa parte de la figura de la parte iniciativa. Ya. Pero entiendo su punto. Bien. ¿Qué le toca? Se ve una rosa. ¿De dónde a dónde va? De la teoría psiquiátrica hasta la porción posterior del conjunto medio de la vida. Ya. Bueno. Ya, lo va a hacer. Ya. Función, o sea, pero movimientos que hace. Hace flexión de rodilla y ayuda a la extensión de cadera, pero el principal es la flexión de rodilla. Ya. Perdón, flexión de rodilla y Ayuda a la extensión de cadera. algo más. Rotación interna. ¿De qué? Más específico. Sí, está bien, pero falta algo más. ¿Qué rotar? ¿Qué hueso rotar? Porque me estás dando la región, pero ¿qué hueso rotar? Ya, bien. Ya. ¿Se entiende? Sí, a ver, cuando la persona está en esa posición sedente con la rodilla en flexión de 90 grados, ya, el semimembranoso hace que la tibia se vaya hacia adentro, rota internamente, como que lleva la punta se dirige hacia adentro. Ya. Entonces, M3. Listo, pero no pasa. Ya. Y en esa posición se le tiene que haga una flexión de rodilla. Ya. ¿De cuántos grados? ¿Por qué? Piensa. ¿Y cuántos grados no va a estar? ¿Ah?
una conversación con el SOA si es que llega, ¿o no? El peso no recaería totalmente en el segmento, empezaría a irse hacia adelante, o sea, seguiría más una sinergia más que una tracción muscular al seguir la delantera. Por ahí va. Chamoyate. ¿Ya? Pero algo- De estar contra la fuerza de gravedad pasa a favor de la fuerza de gravedad. ¿Entendés? Lo ves como en uno de la... Bueno, no, está bien. ¿Ya? Aquí el detalle está en que después de 90 grados, el peso del segmento es aplastado por la... Hasta ahí me digo. ¿Ya cuando tenés eso? Ya. Entonces, no es que sea nada más la posición, de hecho se tiende a jugar, pero lo normal es que se pueda hacer de pie. Entonces, el paciente está en esta posición y se le pide al paciente que lleve el talón adelante. Porque ahí es donde sí o sí la fuerza de gravedad está en todo el arco de movimiento. ¿Ya? En el 4 y 5. Entonces me pide el paciente acá. Se le aplica con una mano en el izquierdo ¿Ya? y en la otra en el tobillo, y ahí se le pide al paciente que haga ¿Qué parte del tobillo? ah, ¿Qué parte del en tobillo? la parte posterior del tobillo. Ya, bien. Ya. Ahí entonces se dice al paciente que haga una flexión de rodilla Ya. y le haga una resistencia. ¿Qué test le vas a aplicar ahí? Ah, ¿Qué test le vas a aplicar ahí? eh, Dinámico. Ya, bien. Ya. ¿Qué otra cosa más? Para este músculo, ¿qué tipo de músculo es? es biarticular. Entonces, ¿qué test de ruptura le harías? Gana. Y aquí es donde yo pregunto, ¿cuántos grados es de flexión de rodilla? 30. No, la flexión, perdón. El arco son 90. ¿Completo? ¿Completo de rodilla con test? No, mucho. ¿Cuánto? ¿De rodilla dijo? ¿En qué movimiento? Flexión. Flexión son más de 120. ¿No? Espérame, lo voy a buscar acá. Antes de algo, antes de Con test. Algunos dicen hasta 160. Eso sí. De rodillas son flexión 140. Penca, weón. Me voy a otro grado porque lleva el talón, si llevas el talón a la rodilla, perdón, el talón ¿Al glúteo? Hay ciento... ahí yo creo que es 160 grados, pero es 140 es como el máximo funcional. ¿Ya? ¿Cuál es la mitad? 75. 140, No, 70. 70 grados. Y para 70 aproximadamente. No, pero me acuerdo cuando. 90, por ahí. Me acuerdo que el Julio había dicho que los ángulos de protección de la rodilla eran hasta los 75, ¿no? ¿Ya? ¿Entiendes? Bien. Para hacerlo más específico, ¿qué habría que agregar? Al movimiento. Ajá. ¿Qué más hacían? En rodilla. Ayudar a la extensión de cadera y hacer la rotación, ¿no? Ya. Entonces, La rotación. ya. Agregar. De hecho, Hacer esto. ya. Ahí. Ahí, y ahí recibe la resistencia. Esa es la modificación como para hacer específico para el semiplanoso. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es la característica. ¿Dónde está el detalle? Ahí aparece rápidamente la MRC. ¿Ya? La MRC lo que hace es hacerle un screening rápido a un paciente que está en camilla o que está, no sé si dice postrado, ¿no? Hospitalizado o encamado, y es para ver la fuerza general. Si el paciente logra todo el puntaje, es que lo ideal es que ya se pueda levantar ahora. Si no, es porque hay que hacer tratamiento para ese tipo de disfunciones. Y ahí es donde después de que no sale muy bien de la MRC, hay uno que se le hace TANEX para ver dónde estaría o cuál sería el grupo muscular específico
¿Quién? Ya, vamos. Y decimos, Buena combinación. No sé si ahora caché que hay una latita de como Wincola. Pues lo mismo. Él la creó. La auspicié. La auspicio yo. Sí, claro, pero una vez fuimos a un congreso en Bolivia cuando era alumno y en los kiosquitos vendían Cuba Libre. ¿Qué venía? En botellitas. ¿Con cosa? Sí, como- ¿Cuba? Cuba Libre. No. Sí, no, así, como esas mini personales, así, como que la vendían sin asco, así, como que nada, lo mismo si era. Acá los super igual como con el lado de Wincola, que son Wincolas y condiciones. No tenían nada especial, nada, pero venían como veían. Bien, ¿quieres que tú? ¿Regular? Mayor. Iniciaciones. de la que está medio. Bueno, Una película y también. 2/3 superiores, ¿no? ya. Ya. De la primera a la sexta, al sexto capítulo. Ya. Y entonces había una dominante que era de la página anterior de los respecto a la fama. Es más fácil, pero igual, no sé si vaina, pero en el momento uno es como aponeurlosis, abdominal o fascia, vaina, no tanto. Yo creo que- Como más, la vaina es Sí, como ¿no? más, pero los tendones. Pero sí se entiende. Ya. Y Y. en la policía, o sea, pero Ya. Funciones. O acciones, mejor dicho. Abducción por reconocimiento. Digamos. Ya. Esa es la función general. Cada porción tiene una función un poquito más específica, pero creo que la mitad salía que era flexión hasta el 90 grados. bien. La external o external. Llevar el brazo además la línea hacia el brazo mayor de la línea media. ADD horizontal. Como tal. Bien. Y la abdominal. Desde la línea media hacia abajo. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, M3. Paciente plebe con presión atómica normal, Ya. así que la palma hacia anterior y levemente un poquito más abiertas. Y se le diría que se generara una abducción, que si llevara la palma de la mano hacia como el otro hombro, hacia la línea media. Ya. Algo así. Entiendo una construcción del vector. Ya. M4, M5. Brazo blanca en el, a nivel del codo, un poquito más arriba, Ya. la parte más distal del húmero, ¿En qué parte? en el epicondilo. ¿Ah? A ver, ¿dónde va a colgar ahora? En los epicóndilos del húmero. ¿En qué parte? La cara anterior. Ah, ya. Vamos. Ahí. Ya. Y se le diría que realizar este movimiento. Yo también, o sea, Estabilización. Ya. Ya. Bien. Detalles. Vamos bien ahí. Si yo sé que no tengo tanta fuerza como mi paciente, ¿ya? Ahí es donde yo puedo aumentar la carga. ¿Se Ya. entiende? ¿Ya? Si yo tengo la fuerza suficiente o mi paciente se ve que no, pulmones vírgenes, ¿ya? Entonces yo coloco la carga en donde debería ser. Si yo veo de que el paciente tiene una gran masa muscular, es como que hacerlo acá y lo más probable es que me gane. Puedo aumentar, ¿ya? Es como una indicación a veces que pasa cuando uno... Y en ese caso no sería así y... Se podría hacer así y ahí uno tiene que soportar Sí. acá. Lo ideal es que sea en la parte del antebrazo hacia el estar igual. Ah, es que yo le digo para evitar que con una flexión de codo igual lleve más el... Sí, pues, también puede ser una estabilización. Bien. M2. Ya. ¿Paciente sentado? Lo ideal sería llevar la zona más baja del pectoral, la fibra más inferior del pectoral, sobre la línea ¿Ya? para mover el brazo y generar una aducción. Ya. Bien. Más explicadito eso. Ya. O sea, no está bien. Posición del paciente. Excelente. Ya. Paciente sedente con el brazo de extensión sobre la mesa Ya.
Ya, y una extensión de hombro, no, flexión de hombro, ya, y sobre la mesa, apoyar el brazo y llevar el brazo a la línea media. Ya. La flexión de la fila más media. ya. M0M1. Brazo ya en la línea media y pedirle que genera la contracción y ya palpando. Si Ya. sienta la contracción, se va a correr. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Mono o multi? Muy sí. ¿Cuáles son las articulaciones por las que pasa? ¿Ah? Glúteo humeral, externo clavicular, ¿Y? externo costal. ¿Y? ¿O las que mueve? ¿Ah? ¿O las que mueve? ¿Cómo es regular? ¿Cuál más? Glúteo externo. ¿Y cuál más? Hay una que se por otra. Muy anteriorizar la escápula y a la escuela. Ya, entonces, ¿cómo se llama la articulación? Ya, bueno. Se nos salía la voz. Ya, bien. Entonces, ¿cómo harían el test de ruptura? Sí, o sea, vaya el recorrido Ya. y quedarse ya muy abierto para no involucrar el próximo. Vale. No. Claro. No sé qué pasa ahí. Sería ni al principio ni al final, sino como a la parte media. Bien. Características. Muchas veces en los libros van a encontrar que este músculo se evalúa en supino. No es que esté mal lo que ustedes hacen, pero normalmente lo tienden a evaluar en supino. Ya. Eso es. Propóleo, digo propóleo. Ya. Lo otro, a ver, con respecto. El alcance que voy a que quería hacer antes de finalizar. A ver. No es necesario o no es requiriente poner al paciente en varias posiciones para evaluar los M0, M1 o M2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. ¿Por qué? A ver, vamos a poner un ejemplo a la señorita de nuevo, a mi tío. Sí, usted. No, sentí, me siento la pierna. A ver. Para evaluar M0 y M1 de los flexores de rodilla, lo coloco de cúbito prono, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué me indica si el paciente está con M0 o M1? M1 que hay contracción del músculo pero no hay movimiento. Ya. Y ahora piensen un poquito más allá de eso. ¿Qué significa que el paciente esté en M0 y M1? Debilidad. Debilidad. Entonces, ¿será tan determinante dejarlo boca abajo? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Es como que si el paciente tiene una hemiplegia y yo quiero valorar cómo están los músculos, llevarlo, voltearlo boca abajo, como seguro hacerlo sufrir un poquito más de lo normal. ¿Ya? Entonces, a eso va. Ahí bajo un poquito, voy a meterme acá. A ver, si tengo flexiones, si quiero evaluar las flexiones de rodilla, lo que normalmente uno puede hacer es hacer esto y pedir al paciente de que trate de llevar el talón hacia la nave. Vamos, hágalo. ¿Ya? Suerte. Entonces yo estoy palpando con la mano. ¿Sí? Entonces yo sé decir que solamente con eso puedo valorar. Si estoy en un paciente que está postrado o que está inconsciente o, por ejemplo, tiene pérdida de la funcionalidad de mi cuerpo o de algún segmento, ponerlo como dice el libro no es recomendable. ¿Ya? Por eso muchas veces no es agradable leer los libros porque para qué lo voy a llevar boca abajo si sé de que a la evaluación rápida no me está moviendo el segmento. Si yo le pido al paciente lleve la rodilla al pecho y el paciente lo que hace es levantar ligeramente la rodilla, llevarlo boca abajo. Eso, el detalle de estos libros o del análisis de los libros es cuando uno hace un
fuerza de gravedad. Ya, muchas gracias, señorita. Ya, perdón. Ya. Si yo le pido al paciente que haga flexión de codo y veo que hace esto, ¿qué me dice eso? Bueno, a la observación me dice que me lo olvidar lo otro. ¿Hay movimiento del cemento? Sí. ¿Algo completo? No. No. Entonces, ¿necesitaré llevarlo a esta posición y que me lleve el brazo? No es tan necesario, por el hecho de que por lo menos estoy viendo movimiento. ¿Veo que hay movimiento de palanca? Sí. ¿Es completo? No. Entonces ahí es donde uno dice, ¿para qué voy a llevarlo a que el paciente se ponga en posición con este movimiento? Si sé de que vamos, si sé que es un M2, ¿ya? Muy distinto si el que el paciente haga posición de codo, va gozando, que haga el otro. Entonces ahí recién yo voy a tocar, hago de nuevo. ¿Contracción? Sí. ¿Movimiento? No. Entonces, no necesariamente tienen que hacerle caso a todo lo que dice el libro, porque he visto anteriormente que los alumnos van como muy cuadrados a práctica clínica y es como que lo ponen boca abajo y es como que no es tan necesario al final pidiéndole que hagan movimiento y si no lo veo, M2, ¿ya? Porque no completa el movimiento pero sí lo genera, ¿ya? Entonces a veces va la discusión en el informe más que en llevarlo a las pautas de evaluación. Lo que sí obviamente en el práctico va a suceder de que necesito ver si ustedes tienen las capacidades para poder cambiar, o sea, no poder cambiar, sino que poder llevar a un paciente a un M2, quitando la fuerza de gravedad, que eso es lo que más cuesta a veces. ¿Ya? Bien. Pero eso. Todavía nos queda. Otro grupo. Otro grupo. Ya la violencia de este grupo, no es de este muchacho, de mi grupo. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Apoyo primero? ¿O hacemos algo anterior? Ya, te lo doy. Profesor, ¿te puedo hacer algo anterior? Ya. Origen, inserción. Se origina en la superficie lateral de las costillas superiores Ya. de la primera a la octava, inserta en la superficie del borde medial de la escápula. Ya. Bien. Funciona. O sea, ¿qué acciones? La protección escapular Ya. ¿Qué más? y estabilizar la escápula. Ya. Entonces, ¿qué para? M3. Paciente acostado, muy doblado. ¿Subieron? Le pido al paciente que haga una flexión de hombro, mantenga el brazo ahí y como que haga como que va a empujar una pared. Ah, ya, perfecto. Ya. Ese sería M3. Bien. Y voy a realizar el movimiento. Ya. ¿Versión de cuánto? El 90. Lo que para esto es como que no aprenden nada del. Ah, no, todavía no. Todavía no estaba en ese práctico. Grados. El apellido. Ya, por favor. Están acostumbrados. Dale con 3. Grados, por favor. Yo puedo guardar así como que no digo. Nos quedamos con números. Y lo mismo que la medición es en centímetros. Incompleto, ¿no? No es que estemos haciendo que incompleto con que cuenta bien. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando vamos a test angulares, o sea, a test de volumetría, hay test lineales y angulares. Entonces, los lineales son en centímetros y los angulares son en grados. Entonces, usted me dice, no, 30. ¿Cuál? ¿Ya? Pero bien. M4, M5. Lo mismo. Ya. Yo creo que sí, yo voy a decir. Ese sería mi voto. Y el Ya. cinco. Termina con eso. Ya. Bien. A veces lo hacen el escalafón hacia arriba, ¿ya? M4, M5. Lo que hacen es cargar al M5 y si el paciente no me puede movilizar, yo disminuyo la carga. Y ahí el tiro lo dejo como M4. No es como que M4
solo, disminuye tú mismo la carga. Hasta que el paciente se desplaza. Si tú le disminuyes toda la carga y el paciente no se desplaza, te sigue siendo un M3 solamente. Ya, pero bien. M2. Acá le gustaría mantener el brazo ahí, o sea, que Ya. habría que ver. Si es pedirle que haga una atribución de hombro Ya. y tocar acá adelante. Ya. Bien. Otra variante. Y sería el. Puede ser sentado, digo, Ya. y lo mismo. Hacia adelante, atribución de hombro. Ver si la puede realizar, tocándole a mí. Si es que hay contracción o no. Ya. En parte. Ya. Y si no, otra variante, ¿cuál sería poder de pie? Ya. Contra una pared y empujarla. Ya. Bien. La otra variante es similar al deslizamiento, solamente que el paciente se pone en esta posición, se le pide que. Ya. También ese es un M2 porque quita la fuerza de la. M0 Percibir si es que hay contracción de la musculatura. Ya. Como ya ¿Dónde coloca la mano? Aquí en la costilla. Guarda las rodillas. En la superficie de la octava, de la primera octava. Ah, ya. Aquí, y a ver, hace movimiento. Tiene un celular. Celular de producción de la mano. Ah, ya. Claro. Bien. Sí, sí, sí. Ya. Bien. ¿Qué tipo de músculo es? Multimono. Mono articular, solo con articular con la escápula. Ya. Y la caja Este es un poquito complejo de analizar porque el hecho de que uno dice que de manera estructural podría ser, bueno, de manera anatómica como tal, es múltiple, sí. porque pasa por todas las articulaciones ortovertebrales, o sea, necesita todo eso. Pero se tiende a tomar como un todo, ¿ya? Porque no mueve una por otra. Muchas fibras. Exacto. Entonces aquí, ¿cómo lo haría para hacer un test de ruptura? Tendría que ser a la palpación abajo, que es lo que saque el pulgar, Ya. y tratar de buscar los vientres de cada incisión, como va así como en forma de abanico. Ya. Podríamos ir tocando, viendo, pero pedirle a él que haga contracción y Ya. ver si es que hay un nivel de. No, pero el test de ruptura, ¿cómo sería? Porque está explicando la palpación, pero ¿y la técnica en sí para hacer la ruptura? ¿Cómo sería? El brazo adelante, por ejemplo, Ya. adelante de evolución. Tendría que buscar la escápula. Ya. Igual el tendón inferior, fuerte. De nuevo. Si es que aquí hay alguna, debajo de la escápula, o Ya. sea, del borde inferior, hay algún, ¿cómo se puede decir? Algún desnivel y balance, Ya. podría haber ocurrido. Ya. Pero, ¿y cómo es posición de paciente? Se ve, Ya. se ve ¿Y la que carga dónde la harías para hacer la ruptura? ¿La carga dónde la aplicarías para hacer la ruptura? allí, en el borde inferior de la escápula. ¿Alguien se le ocurre? Nada. Tomarte la mano. Normalmente el test de ruptura de este músculo, creo que es un poquito supino. Acá se recomienda muchas veces que el paciente esté en puño. Puede ser en esta posición, o si no, el codo. Entonces acá lo que uno tiene que hacer es cargar hacia abajo. Podemos hacerlo al inicio o al final del movimiento. Entonces le podemos pedir al paciente que llegue a esa posición y mantenga y yo. ¿Ya? Y lo perdemos. ¿Ya? Esa es la ruptura. ¿Duda? Consúltate ahí. No, bien. No, el test de ruptura, esto me queda con duda. ¿Se hace en un rango de movimiento? Lo que pasa es que ustedes, a ver, lo que no hemos hecho mucho, porque como le hemos preguntado un músculo específico, es
sea, a ver, primero se hace el test dinámico, que es en el arco completo del movimiento. Si yo al hacer el test dinámico encuentro alguna debilidad en alguna parte de este arco de movimiento, me tengo que enfocar a dónde fue, al inicio, intermedio o final. Teniendo claro dónde fue dónde se presentó la debilidad, ahí es donde yo hago el test de ruptura. Por eso hay que diferenciar si es que es al inicio y al final. Bueno, si es el intermedio, biarticular o multiarticular. Por eso, como este músculo es, entre comillas, de manera general, se comporta como monoarticular, lo hago al final del movimiento o al inicio del movimiento. Acá cargo, o si no, bajaría hasta el final. ¿Ya? ¿Dudas o consultas de ahí? ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¡Otro más! Vamos. Como que esta clase está llena de deliciados. ¿Ah? Estamos llenos de deliciados esta clase. El domingo parece que van a chanquear un poco, parece que ahí llegan todos. Llegan la noche. Me he peleado con las bandas. Bien, músculo. Braque radial. Ya. Bien. ¿Qué intenciones? Ya, bien. ¿Demás? Ya. Sí, no me detalles. No es que esté malo, la última parte. Pero hay libros, bueno, como dijo el caballero que apareció en el estricto rigor, en el estricto que es el año ahí, ya, un tic nervioso. No, y en verdad no se inserta en el esteroide de radio, se inserta por arriba de la esteroides, por ejemplo por acá. No llega a la esteroides, generalmente por arriba. Solamente que los libros, para hacer una referencia, le dicen no, en el esteroide del radio. Hay algunos libros que de manera rápida dicen por arriba de las tiroides del radio. No por eso correcto, pero sirve, o sea, entiendo, porque muchas veces cuando uno busca, incluso en los libros que entre comillas uno tiene de formación, sale el tiroide del radio. Teniendo esa consideración, entonces, ¿se podría considerar biarticular? No afecta en nada eso. Solamente que es, muchos dicen no se inserta el esteroide y en las esteroides no se inserta nada. Pasa. Sino por arriba de la superior. Ya. Entonces, funciones. Opciones. Flexión del brazo y si está en pronación, supinación. ¿Y en caso contrario? ¿Qué hace todo al revés? Flexión de codo, sí, es un poder defensor de codos. Si el antebrazo está en pronación, lo lleva a la supinación intermedia o a la pronación. Si está en pronación. Si está en supinación, lo lleva a la pronación, hasta la punta intermedia. Indiferente. Sí, siempre lleva al punto medio. ¿Sí? Bien. Ya. M3. La posición de razón. Excedente o Ya. Bien. ¿Qué más? con el brazo en posición neutra. Bien. Y llevarlo a una flexión de 90. Ya. Para que sea más enfocado hacia el brazo radial, ¿qué posición tiene que tener el brazo? Así. Esa misma. ¿Cómo se basa? ¿Recién se dijo? Neutra por supinación. Indiferente. ¿Ya? Bien. ¿Sí? Bien. M4, M5. Ya. Desde el brazo estirado se hace una resistencia en el radio, en la cabeza del radio y. ¿No? Cabeza. La cabeza del radio. ¿Cómo se llama esto? Estiroides. Estiroides. La cabeza está bien. ¿Cuál es el papel? Bueno, o sea, esto no es práctico. Bien. La estiroide del radio se desliza acá. Por detrás del codo. ¿Ya? Y. Se ejerce una presión hacia abajo. Y. Se aplica el paciente
practicar una flexión de brazos de codo. Bien. Ya. Profe, en ese caso, por ejemplo, que la inserción está acá, el poner la mano muy arriba, podría Lo ideal es afectar que se quede a nivel de muñeca. más abajo de la inserción. No, el más bajo son con suerte centímetros. Entonces la carga es siempre en la parte lateral de la mano. Aquí. No, acá no. Algunos lo ocupan acá, apoyándose en la inserción distal. ¿Podría llegar a Se afectar puede, el momento? no mucho. No mucho. Por eso muchas veces lo ocupan ahí mismo, en la misma región del muñeca por lateral. ¿Ya? Bien. M2. Está el cabello. Eso es el piso. Apoyando la extremidad en la camilla, Ya. tendría que mover hasta el medio. Aquí el único problema es que no podemos regular la altura ni de la camilla ni de la silla. Lo ideal es que el paciente quede en una reducción de 90 grados. ¿Ya? Pero en esa posición se entiende que es lo que quiere el natural. Bien. M0M1. ¿Ya? ¿Dónde? Eso, ¿dónde está su mano? Si el problema no es dónde colocamos nuestras cosas, sino que cómo me dicen dónde está su mano. El brazo cerca de la cabeza del radio al lateral. Bien. En esa posición. Y ahí te dice el paciente que haga la flexión del codo. Que es mejor en el medio. Ahí debería ser. Tener cuidado acá con lo que le vaya a decir al paciente, porque lo que ustedes dicen acá adentro ningún problema. Pero ¿qué le digo al paciente? Que trata de movilizar la extremidad. ¿Mm? Que trata de movilizar la extremidad. Igual si suena muy. Que trate de llevar el brazo hacia el cuerpo. Ya. El codo se o sea, Sí. el brazo hacia el cuerpo. La mano en el pecho. Bueno, el pecho. ¿Les cuesta después hacer el cambio? Sí, Cuesta un poquito. que viene siendo normal. ¿Ya? Bien. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Multi o mono? ¿Cuántas articulaciones pasa? Articulaciones pasa. Mono, multi. ¿Cuál sería la otra articulación? Tenemos la húmero Cubital y radio cubital. y la radio cubital y tal más. Y radio cubital distal. Húmero radial. Húmero cubital. ¿Sí? Y radio cubital superior. Y también por arrastre mueve el inferior. ¿Se entiende? Sí, 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 bueno, pasa, mueve varios. Sí, pero. Profe, entonces se cuenta igual con la se dice. aunque pase por el lado del radio, se cuenta igual la. Porque igual la moviliza. Ah, ya. ¿Radio cubital? Húmero radial y la radio cubital proximal y distal. Como dice. Entonces, la pregunta es: ¿hacia dónde hago usted esa ruptura? La ruptura de los sedantes sería lo que se neutro y una flexión de ¿Cuánto está la próxima? 45. ¿Cuánto es el arco completo de movimiento? Reflexión. 140 por ahí. Y la distancia que se tiene. Sería 70, entonces ahí es donde haría. La detalle está en que cómo está el antebrazo. Cronosupinación. Ya, indiferente. Ya. Entonces, a todo eso tiene que llegar a Esto es cronosupinación. cronosupinación diferente. Indiferente. Ahí que tiene que quedar. Porque si lo vemos crono, me va a hacer los movimientos, cronosupino, me va a hacer los movimientos. ¿Ya? Ya. Sí, porque el bíceps incluso se carga en esa posición. Ahí está el bíceps. ¿Ya? Incluso también en crono, pero es otra cosa más analítica. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? ¿No? No. Bien. ¿Quién me falta alguien? No, ya lo somos todos. Bien, excelente. Igual que bien, chiquillos. Esa es la idea, entre comillas, de la evaluación muscular. Dependiendo de lo que se decida de aquí al viernes. Bueno, yo lo que voy a preguntar es más o menos cuándo van a querer hacer el práctico y la prueba. Como lo nosotros,
escuchado hablando, por eso, momento. Va a depender lo del Contraloría. Entre comillas, pues lo que pasa es que ahí tengo que ver bien, voy a preguntar igual en la semana a Gaby qué pasa con eso, pero el problema está en que Registraduría a última hora avisa. Cuando ya estamos cerrando, ya es como que no, les doy una semana más para. Ahora sí. El práctico va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Una parte escrita o todo hablar con ustedes como lo hemos hecho igual? ¿O una parte escrita y lo hacemos? No, va a ser como se hizo el práctico anterior también, va a aparecer dos preguntas, una de articular y una de muscular. ¿Ya? Lo mismo de ahora, entre comillas, a ver, no sé. Depende un poquitito. Es que si tengo más bien claro el panorama de que el fin de semana, podría ver si puedo hacer algún otro tipo de ecuación como se hizo para el práctico que pasó recién, donde ustedes entre comillas eligieron. ¿Ya? No sé si eligieron bien. ¿Ya? Por eso mismo el público ahí elige, no elige tan bien. ¿Ya? Pero lo normal de este práctico es que salga medir una articulación en lo que es rango articular y en lo que es evaluación muscular, te sale algún M y algún test de ruptura dinámico dependiendo. ¿Ya? Obviamente que con eso iniciación de muscular, de lo que hace, y la descripción de la técnica. ¿Entraría todo eso? Es que el problema está en que no entrego lista de músculos, entrega el detalle está en que entrego lista de movimientos. Entonces en el práctico no te sale el músculo, te sale el movimiento. Por ejemplo, mídame la flexión de codo en un M5. ¿Ya hay uno elige el músculo? Ahí normalmente yo lo estandarizo como decir, ya nómbrame 3 músculos que hacen ese movimiento y yo puedo elegir de eso inserción. Y de esos tres tendría que ser la inserción de los tres. Entre comillas. O sea, yo puedo preguntar por alguno de ellos 3. Ya. Nuevamente, a ver, ¿dónde está el problema? Vuelvo a lo mismo que lo he dicho antes. Yo a ver, cada vez estoy tratando de preguntar menos por la materia teórica porque se dijo en algún momento, hace años atrás, no deberíamos preguntar tanto por las inserciones ni las funciones porque ya pasaron anatomía. Pero el asunto está en que cuando ustedes me responden algo y cuando me empiezan a explicar, no se entiende. ¿Por qué me están hablando de tal cosa si el músculo no está ahí? Como no es lo que hace. Entonces ahí es donde yo pregunto y la pregunta no es para matarlo, es como que si se acuerdan de las inserciones, eso debería decir, ese músculo no hace eso. Entonces se pueden cambiar, pero muchas veces queda la escoba. Entonces si la idea de preguntar eso es para que ustedes se acuerden ya dónde se inserta el músculo, ya entonces te viene a la cabeza si es que ese músculo hace eso o no. Y ahí para allá va la pregunta, pero no, es que si ustedes me dicen todo bien y es como que no se hace. Yo tiendo a preguntar las funciones, ¿ya? ¿Cuántos músculos son? Pero si yo veo de que la prueba está mal hecha o le están haciendo un movimiento contrario, ahí es donde yo empiezo a preguntar, ya tú me dijiste tal músculo, ya de dónde a dónde va. Si con eso no llegas a lo que le tocó a doctores de hombro y me empiezan a hablar de todos los que hacen todo lo contrario, y es como que, a ver, dime cuáles son los reductores de hombro. O sea, ¿hacia dónde va tal músculo? Es como que, no, con eso no se te quedará claro de que ese músculo no hace eso. Ahí es donde ya sí. ¿Va a preguntar por articulación? ¿Si la articulación es por qué pasa? Sí, el músculo que está hablando es mono o biarticular. Sí. ¿Qué más? Músculos que realizan la función. Ya, un ejemplo. Ya, lo que decía. ¿Y qué más? Bueno, va a estar como Los M's. ¿qué M3 eso? ¿Qué es cada M y cómo se hace el M que le tocó a ese músculo? Dijo, ¿qué es M y KTM? Dijo. No, ¿y qué M le tocó? Desarrollar qué M le tocó. Por ejemplo, si le tocó M4, ya, ¿cómo se hace el M4? Para estos músculos. ¿Puedes de ruptura igual? ¿No? Sí. ¿Qué te puede tocar por ruptura dinámica? Sí, también sale dentro del sorteo. Porque te sale flexores de cadera, test dinámico. ¿Y el M igual sale? ¿Qué diferencia habría entre M4 y M5? M4 y M5. La fuerza. Por eso al momento de realizarlo, la fuerza. mucha diferencia en cuanto al... Se
cómo se realiza, solo sería la presión que ejerzo en cuanto al paciente. Sí, como lo dije al comienzo, va a depender de la experiencia de cada uno. ¿Por qué? Porque uno ya con el tiempo se empieza a adecuar cuánta carga tengo que aplicar, cuánto no, para determinar M4, M5. Pero la única diferencia está en que M5 es una carga máxima que tiene que poder tolerar el paciente y M4 es una carga intermedia o moderada. Como por ejemplo, va a depender realmente de la fuerza de cada uno. Si esa fuerza te sirve para hacer las cosas de la actividad de la vida diaria y o laboral, M5. ¿Ya? Pero si no, entonces como que ahí es donde está el problema. ¿Ya? Eso. Bien. Profe, disculpe, no lo escuché. ¿En el caso que me viene? Sí. Hay que explicarle y hacerlo. Nada. Sí. Y entre comillas, preguntar por las cosas, músculos que hacen acción. ¿Ya? Y si están medio perdidos, ahí yo empiezo a preguntar más. ¿Vas a mandar la lista, profe? ¿Podría mandarla esta semana? ¿Para estudiar más? Sí, para